Mística Ciudad de Dios, primera parte, libro 1, capítulo 17. Prosiguiendo el misterio de la concepción de María Santísima, se me dio a entender sobre el capítulo 21 del Apocalipsis, parte primera del capítulo. Punto 244. Encierra tantos y tan ocultos sacramentos el beneficio de ser María Santísima concebida en gracia, que, para hacerme más capaz de este maravilloso misterio, me declaró su majestad muchos de los que encierra el evangelista San Juan en el capítulo 21 del Apocalipsis, remitiéndome a la inteligencia que de ellos se me daba. Y para explicar algo de lo que se me ha manifestado, dividiré la explicación de aquel capítulo en 3 partes, por excusar algo de la molestia que podría causar si tan largo capítulo se tomase junto. Y primero diré la letra según su tenor, que es como sigue. Punto 245. Y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque se fue el cielo primero y la primera tierra, y el mar ya no tiene ser. Y yo, Juan, vi la ciudad santa Jerusalén nueva, que bajaba de Dios desde el cielo, preparada como esposa adornada para su esposo. Y oí una gran voz del trono que decía: Mirad al tabernáculo de Dios con los hombres y habitará en ellos. Y ellos serán su pueblo y el mismo Dios estará con ellos y será su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de sus ojos y no quedará muerte, ni llanto, ni clamor, ni restará ya dolor, porque las primeras ya se fueron. Y el que estaba asentado en el trono dijo: Advierte que todas las cosas hago nuevas. Y díjome: Escribe, porque estas palabras son fidelísimas y verdaderas. Y díjome: Ya está hecho, yo soy Alfa y Omega, principio y fin. Yo daré de gracia al sediento de la fuente de la vida. El que venciere poseerá estas cosas, y seré para él Dios, y él para mí será hijo. Pero a los tímidos, incrédulos, malditos, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, y a todos los mentirosos, su parte les será en el estanque ardiente con fuego y con azufre, que es la segunda muerte. Punto 246. Esta es la primera de las 3 partes de la letra que explicaré en este capítulo, dividiéndola por sus versos. Y vi, dice el evangelista, un cielo nuevo y nueva tierra. Con haber salido María Santísima de las manos del omnipotente Dios y puesta ya en el mundo la materia inmediata de que se había de formar la humanidad santísima del Verbo, que había de morir por el hombre, dice el evangelista que vio un cielo nuevo y nueva tierra. No sin gran propiedad se pudo llamar cielo nuevo aquella naturaleza, y el vientre virgíneo de donde se formó, pues en este cielo comenzó a habitar Dios por nuevo modo, diferente del que hasta entonces había tenido en el cielo antiguo y en todas las criaturas. Pero también se llamó cielo nuevo el de los santos después del misterio de la encarnación, porque de aquí nació la novedad, que antes no había en él de ocuparle los hombres mortales, y la renovación que hizo en el cielo la gloria de la humanidad santísima de Cristo, y también de su Madre Purísima, que fue tanta después de la gloria esencial, que bastó para renovar los cielos y darles nueva hermosura y resplandor. Y aunque estaban allá los buenos ángeles, pero esto era ya como cosa antigua y vieja, y así vino a ser cosa muy nueva que el unigénito del Padre con su muerte restituyese a los hombres el derecho de la gloria, perdido por el pecado, y mereciéndosela de nuevo, los introdujese en el cielo de donde estaban ya despedidos e imposibilitados de adquirirle por sí mismos. Y porque toda esta novedad para el cielo tuvo principio en María Santísima, cuando la vio el evangelista concebida sin el pecado que lo impedía todo,
dijo que había visto un nuevo cielo. Punto 247. Vio también una nueva tierra, porque la tierra antigua de Adán era maldita, manchada y rea de la culpa y condenación eterna. Pero la tierra santa y bendita de María fue nueva tierra sin culpa ni maldición de Adán, y tan nueva que desde aquella primera formación no se había visto ni conocido en el mundo otra tierra nueva hasta María Santísima. Y fue tan nueva y libre de la maldición de la tierra antigua y vieja, que en esta bendita tierra se renovó toda la demás restante de los hijos de Adán, pues por la tierra de María bendita y con ella y en ella quedó bendita, renovada y vivificada la masa terrena de Adán, que hasta entonces había estado maldita y envejecida en su maldición, pero toda se renovó por María Santísima y su inocencia, y como en ella se dio principio a esta renovación de la humana y terrena naturaleza, dijo San Juan que en María, concebida sin pecado, vio un cielo nuevo, una tierra nueva. Y prosigue. Punto 248. Porque se fue el cielo primero y la primera tierra. Consiguiente era que, viniendo al mundo y apareciéndose en él la nueva tierra y nuevo cielo de María Santísima y su Hijo, hombre y Dios verdadero, desapareciese el antiguo cielo y la tierra envejecida de la humana y terrena naturaleza con el pecado. Hubo nuevo cielo para la divinidad en la naturaleza humana, que, preservada y libre de culpa, daba nueva habitación al mismo Dios en la unión hipostática en la persona del Verbo. Y dejó ya de ser el cielo primero que Dios había criado en Adán y se manchó e inhabilitó para que Dios viviese en él. Este se fue y vino otro cielo nuevo en la venida de María Santísima. Hubo juntamente nuevo cielo de la gloria para la naturaleza humana, no porque se moviese ni desapareciese el empirio, sino porque faltó en él el estar sin hombres, como lo había estado por tantos siglos. Y en cuanto a esto dejó de ser el primer cielo y fue nuevo por los merecimientos de Cristo nuestro Señor, que ya comenzaban a resplandecer en la aurora de la gracia, María Santísima su Madre. Y así se fue el primer cielo y la primera tierra que hasta entonces había estado sin remedio. Y el mar dejó de ser, porque el mar de abominaciones y pecados que tenía inundado el mundo y anegada la tierra de nuestra naturaleza, dejó ya de ser con la venida de María Santísima y de Cristo, pues el mar de su sangre superabundó y sobrepujó al de los pecados en la suficiencia, en cuya comparación y valor es cierto que ninguna culpa tiene ser. Y si los mortales quisieran aprovecharse de aquel mar infinito de la divina misericordia y mérito de Jesucristo nuestro Señor, dejaran de ser todos los pecados del mundo, que todos vino a deshacerlos y desviarlos el Cordero de Dios. Punto 249. Y yo, Juan, vi la ciudad santa de Jerusalén nueva, que descendía de Dios desde el cielo, preparada como la esposa adornada para su varón. Porque todos estos sacramentos comenzaban de María Santísima y se fundaban en ella. Dice el evangelista que la vio en forma de la ciudad santa de Jerusalén, etc., que de la reina habló con esta metáfora: y fuere dado que la viese, para que más conociera el tesoro que al pie de la cruz se le había encomendado y fiado, y con aprecio digno le guardase. Y aunque ninguna prevención pudiera equivaler a la falta presencial del Hijo de la Virgen, pero, entrando San Juan en su lugar, era conveniente que fuese ilustrado conforme a la dignidad y oficio que recibía, sustituyendo por el Hijo natural. Punto 250. Por los misterios que Dios obró en la ciudad santa de Jerusalén, era más a propósito para símbolo de la que era su madre y el centro y mapa de todas las maravillas del Omnipotente. Y por esta misma razón lo es también de las iglesias militante y triunfante. Y a todas se extendió la vista del águila generosa Juan,
por la correspondencia y analogía que entre sí tienen estas ciudades de Jerusalén místicas. Pero señaladamente miró de hito a la Jerusalén Suprema María Santísima, donde están cifradas y recopiladas todas las gracias, dones, maravillas y excelencias de las iglesias militante y triunfante. Y todo lo que se obró en la Jerusalén de Palestina y lo que significa ella y sus moradores, todo está reducido a María Purísima, ciudad santa de Dios, con mayor admiración y excelencia que en lo restante del cielo y tierra y de todos sus moradores. Por esto se llama Jerusalén Nueva, porque todos sus dones, grandeza y virtudes son nuevas y causan nueva maravilla a los santos. Y nueva porque fue después de todos los padres antiguos, patriarcas y profetas, y en ella se cumplieron y renovaron sus clamores, oráculos y promesas. Y nueva porque viene sin el contagio de la culpa y desciende de la gracia por nuevo orden suyo y lejos de la común ley del pecado. Y nueva porque entra en el mundo triunfando del demonio y del primer engaño, que es la cosa más nueva que en él se había visto desde su principio. Punto 251. Y como todo esto era nuevo en la tierra y no pudo venir de ella, dice que bajaba del cielo, y aunque por el común orden de la naturaleza desciende de Adán, pero no viene por el camino real y ordinario de la culpa, sendereado de todos los predecesores hijos de aquel primer delincuente, para sola esta señora hubo otro decreto en la divina predestinación y se abrió nueva senda por donde viniese con su Hijo Santísimo al mundo, sin acompañar en el orden de la gracia a otro alguno de los mortales, ni que alguno de ellos la acompañase a ella y a Cristo nuestro Señor. Y así bajo nueva desde el cielo de la mente y determinación de Dios. Y cuando los demás hijos de Adán descienden de la tierra, terrenos, inmaculados por ella, esta reina de todo lo criado viene del cielo, como descendiente solo de Dios por la inocencia y gracia, que comúnmente decimos viene alguno de aquella casa o solar de donde desciende y desciende de donde recibió el ser que tiene. Y el ser natural de María Santísima que recibió por Adán apenas se divisa mirándola Madre del Verbo Eterno y como a su lado del Eterno Padre, con la gracia y participación que para esta dignidad recibió de su divinidad. Y siendo esto en ella el ser principal, viene a ser como accesorio y menos principal el ser de la naturaleza que tiene. Y así el evangelista miró a lo principal que bajó del cielo y no a lo accesorio que vino de la tierra. Punto 252. Y prosigue diciendo que venía preparada como esposa, adornada, etc. Para el día del desposorio se busca entre los mortales el mayor adorno y aliño que se puede hallar para componer la esposa terrena, aunque las joyas ricas se busquen prestadas, porque nada le falte según su calidad y estado. Pues si confesamos, como es forzoso confesarlo, que María Purísima de tal suerte fue esposa de la Santísima Trinidad, que juntamente fuese madre de la persona del Hijo, y que para estas dignidades fue adornada y preparada por el mismo Dios omnipotente, infinito y rico sin medida y tasa, ¿qué adorno, qué preparación, qué joyas serían estas con que aliñó a su esposa y a su madre para que fuese digna madre y digna esposa? ¿Reservaría por ventura alguna joya en sus tesoros? ¿Negaríale alguna gracia de cuantas su brazo poderoso le podía enriquecer y aliñar? ¿Dejaríala fea y desaliñada en alguna parte o en algún instante? ¿O sería escaso y avariento con su madre y esposa el que derrama pródigamente los tesoros de su divinidad con las almas que en su comparación son menos que siervas y menos que esclavas de su casa? Todas confiesan
con el mismo Señor, que es una, la escogida y la perfecta, a quienes las demás han de reconocer, predicar y magnificar por inmaculada y felicísima entre las mujeres, y de quien, admiradas con júbilo y alabanza, preguntan: ¿quién es esta que sale como aurora, hermosa como la luna, escogida como el sol y terrible como ejércitos bien ordenados? Esta es María Santísima, única esposa y madre del Omnipotente, que bajó al mundo adornada y preparada como esposa de la Beatísima Trinidad, para su esposo y para su Hijo. Y esta venida y entrada fue con tantos dones de la divinidad que su luz la hizo más agradable que la aurora, más hermosa que la luna y más electa y singular que el sol, sin haber segunda, más fuerte y poderosa que todos los ejércitos del cielo y de los santos. Bajó adornada y preparada por Dios, que la dio todo lo que quiso darla y quiso darla todo lo que pudo y pudo darla todo lo que no era ser Dios. Pero lo más inmediato a su divinidad y lo más lejos del pecado que pudo caber en pura criatura. Fue entero y perfecto este adorno, y no lo fuera si algo le faltara, y le faltara si algún punto estuviera sin la inocencia y gracia. Y si en esto tampoco fuera bastante para hacerla tan hermosa, si el adorno y las joyas de la gracia cayeran sobre un rostro feo, de naturaleza maculada, por culpa o sobre un vestido manchado y asqueroso, siempre tuviera alguna tacha de donde por más diligencias no pudiera jamás salir del todo la señal o sombra de la mancha. Todo esto era menos decente para María, madre y esposa de Dios, y, siéndolo para ella, lo fuera también para él, que la hubiera adornado y preparado, no con amor de esposo ni con cuidado de hijo, y, teniéndose en casa la tela más rica y preciosa, hubiera buscado otra manchada y vieja para vestir a su madre y esposa, y a sí mismo. Punto 253. Tiempo es ya de que el entendimiento humano se desencoja y alargue en la honra de nuestra gran reina, y también que el que estuviere opuesto, fundado en otro sentir, se encoja y detenga en despojarla y quitarle el adorno de su inmaculada limpieza en el instante de su divina concepción. Con la fuerza de la verdad y luz en que veo estos inefables misterios, confieso una y muchas veces que todos los privilegios, gracias, prerrogativas, favores y dones de María Santísima, entrando en ellos el de ser Madre de Dios, según y como a mí se me da a entender, todos dependen y se originan de haber sido inmaculada y llena de gracia en su concepción purísima, de manera que sin este beneficio parecieran todos informes y mancos, o como un suntuoso edificio sin fundamento sólido y proporcionado. Todos miran con cierto orden y encadenamiento a la limpieza e inocencia de la concepción, y por esto ha sido forzoso tocar tantas veces en este misterio, por el discurso de esta historia, desde los decretos divinos y formación de María y de su Hijo Santísimo en cuanto hombre. Y no me alargo ahora más en esto, pero advierto a todos que la Reina del Cielo estimó tanto el adorno y hermosura que la dio su Hijo y Esposo en su purísima concepción, que esta correspondencia será su indignación contra aquellos que con terquedad y porfía pretendieren desnudarla de él y afearla, en tiempo que su Hijo Santísimo se ha dignado de manifestarla al mundo tan adornada y hermosa, para gloria suya y esperanza de los mortales. Prosigue el evangelista. Punto 254. Y oí una gran voz del trono que decía: mira al tabernáculo de Dios con los hombres y habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, etc. La voz del Altísimo es grande, fuerte, suave y eficaz para mover y arrebatar así toda la criatura. Tal fue esta voz que oyó San Juan salía del trono de la Beatísima Trinidad, con que le llevó toda la atención que se le pedía, diciéndole que atendiese o mirase al tabernáculo de Dios.
para que atento y circunspecto conociese perfectamente el misterio que se le manifestaba, de ver al tabernáculo de Dios con los hombres, y que viva con ellos y sea su Dios, y ellos su pueblo. Todo este sacramento se encerraba en ver a María Santísima descender del cielo en la forma que he dicho, porque estando este divino tabernáculo de Dios en el mundo, era consiguiente que el mismo Dios estuviera también con los hombres, pues vivía y estaba en su tabernáculo sin apartarse de él. Y fue como decirle al evangelista: el Rey tiene su casa y corte en el mundo, y claro está que será para ir a ser morador en ella. Y de tal suerte había de habitar Dios en este tabernáculo, que del mismo tomase la forma humana, en la cual había de ser morador en el mundo y habitar con los hombres y ser su Dios para ellos, y ellos pueblo suyo, como herencia de su Padre y también de su Madre. Del Padre Eterno fuimos herencia para su Hijo Santísimo, no solo porque en Él y por Él crió todas las cosas, y se las dio por herencia en la eterna generación, pero también porque como hombre nos redimió en nuestra misma naturaleza, y nos adquirió por su pueblo y herencia paternal y nos hizo hermanos suyos, y por la misma razón de la naturaleza humana fuimos y somos herencia ilegítima de su Madre Santísima, porque ella le dio la forma de la carne humana con que nos adquirió para sí. Y, siendo ella madre suya e hija y esposa de la Beatísima Trinidad, era señora de todo lo criado y todo lo había de heredar su unigénito, y lo que las humanas leyes conceden, siendo puesto en razón natural, no había de faltar en las divinas. Punto 255. Salió esta voz del trono real por medio de un ángel que con emulación santa me parece diría al evangelista: atiende y mira al tabernáculo de Dios con los hombres, y vivirá con ellos y serán ellos su pueblo. Será su hermano y tomará su forma por medio de ese tabernáculo de María, que miras bajar del cielo por su concepción y formación. Pero les podemos responder con alegre semblante a estos cortesanos del cielo, que está muy bien el tabernáculo de Dios con nosotros, pues es nuestro y por él lo será Dios, y recibirá vida y sangre que por nosotros ofrezca y con ella nos adquiera y haga pueblo suyo y viva con nosotros como en su casa y morada, pues lo recibiremos sacramentado y nos hará su tabernáculo. Estén contentos estos divinos espíritus y príncipes por ser hermanos mayores y menos necesitados que los hombres. Nosotros somos los pequeñuelos y enfermos que necesitamos de regalo y favores de nuestro Padre y hermano. Venga en el tabernáculo de su Madre y nuestra, tome forma de carne humana de sus virginales entrañas, encúbrase la divinidad y viva con nosotros y en nosotros. Tengámosle tan cerca que sea nuestro Dios y nosotros su pueblo y su morada. Admírense y suspensos de tantas maravillas, ellos le bendigan y gocémosle nosotros los mortales, acompañándolos en la misma alabanza de admiración y amor. Prosigue el texto. Punto 256. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos y no quedará muerte, no llanto, ni clamor, ni restará dolor, etc. Con el fruto de la redención humana de que se nos dieron prendas ciertas en la concepción de María Santísima, se enjugaron las lágrimas que el pecado sacó a los ojos de los mortales, pues para quien se aprovechare de las misericordias del Altísimo, de la sangre y méritos de su Hijo, de sus misterios y sacramentos, de los tesoros de su Iglesia Santa y para conseguirlos de la intercesión de su Madre Santísima, para ellos no hay muerte, ni dolor, ni llanto, porque la muerte del pecado y todo lo antiguo que de ella resultó, dejó ya de ser y se acabó. El verdadero llanto se fue al profundo con los hijos de perdición, a donde no hay remedio.
El dolor de los trabajos no es llanto, ni dolor verdadero, sino aparente, y que se compadece con la verdadera y suma alegría. Y recibido con igualdad es de inestimable valor y como prenda de amor lo eligió para sí, para su madre y para sus hermanos, el Hijo de Dios. Punto 257. Tampoco habrá clamor ni voces querellosas, porque los justos y sabios, con el ejemplo de su maestro y de su madre humildísima, han de aprender a callar, como la simple ovejuela cuando es llevada a ser víctima y sacrificio. Y el derecho que tiene la flaca naturaleza a buscar algún alivio dando voces y quejándose, le deben renunciar los amigos de Dios viniendo a su majestad, que es su cabeza y ejemplar, abatido hasta la muerte afrentosa de la cruz, para restaurar los daños de nuestra impaciencia y poca espera. ¿Cómo se le ha de consentir a nuestra naturaleza que a la vista de tanto ejemplo se altere y dé voces en los trabajos? ¿Cómo se ha de permitir que tenga movimientos desiguales y contrarios a la caridad, cuando Cristo viene a establecer la ley del amor fraternal? Y vuelve a repetir el evangelista que no habrá más dolor, porque si alguno había de quedar en los hombres, era el dolor de la mala conciencia, y para remedio de esta dolencia fue tan suave medicina la encarnación del Verbo en las entrañas de María Santísima, que ya este dolor es gustoso y causa de alegría y no merece nombre de dolor, pues contiene en sí el sumo y verdadero gozo, y con haberle introducido en el mundo se fueron las cosas primeras, que fueron los dolores y rigores ineficaces de la ley antigua, porque todo se templó y acabó con la abundancia de la ley evangélica para dar gracia. Y por esto añade y dice: advierte que todo lo hago nuevo. Esta voz salió del que estaba asentado en el trono, porque él mismo se declaró por artífice de todos los misterios de la nueva ley del Evangelio. Y comenzando esta novedad de cosa tan peregrina y no pensada de las criaturas, como lo fue encarnar el unigénito del Padre y darle Madre Virgen y Purísima, era necesario que si todo era nuevo no hubiese en su Madre Santísima alguna cosa vieja y antigua. Y claro está que el pecado original era casi tan antiguo como la naturaleza, y si lo tuviera la madre del Verbo humanado, no hubiera hecho todas las cosas nuevas. Punto 258. Y díjome: escribe que estas palabras son fidelísimas y verdaderas. Y me dijo: ya está hecho, etc. A nuestro modo de hablar, mucho siente Dios que se olviden las grandes obras de amor que hizo por nosotros en su encarnación y redención humana, y para memoria de tantos beneficios y reparo de nuestra ingratitud, manda que se escriban, y así debían los mortales escribir esto en sus corazones y temer la ofensa que contra Dios cometen con tan grosero y execrable olvido. Y aunque es verdad que los católicos tienen credulidad y fe de estos misterios, pero con el desprecio que muestran en agradecerlos y el que suponen en olvidarlos, parece que tácitamente los niegan, viviendo como si no los creyesen. Y para que tengan un fiscal de su feísimo desagradecimiento, dice el Señor, que estas palabras son verdaderas y fidelísimas, y siendo así que lo son, véase la torpeza y sordera de los mortales en no darse por entendidos de verdades que, como son fidelísimas, fueran eficaces para mover el corazón humano y vencer su rebeldía, si como verdaderas y fidelísimas se fijaran en la memoria y en ellas se resolvieran y pesaran como ciertas e infalibles, que las obró Dios por cada uno de nosotros. Punto 259. Pero como los dones de Dios no son con penitencia porque no retracta el bien que hace, aunque desobligado de los hombres dice que ya está hecho, como si nos dijera que por nuestra ingratitud no quiere retroceder en su amor, antes habiendo enviado al mundo a María Santísima sin culpa original, ya da por hecho todo lo que pertenece al misterio de la Encarnación,
pues estando María purísima en la tierra no parece que se podía quedar el Verbo eterno solo en el cielo sin bajar a tomar carne humana en sus entrañas. Y asegura lo más diciendo: yo soy Alfa y Omega, la primera y última letra, que como principio y fin encierro la perfección de todas las obras, porque si les doy principio es para llevarlas hasta la perfección de su último fin, y así lo haré por medio de esta obra de Cristo y María, que por ella comencé y acabaré todas las obras de la gracia, y llevaré a mí y encaminaré a mí todas las criaturas en el hombre, como a su último paradero y centro donde descansan. Punto 260. Yo daré al sediento graciosamente de la fuente de la vida, y el que venciere poseerá estas cosas, etc. ¿Quién se anticipó de todas las criaturas para dar consejo a Dios o alguna dádiva con que obligarle al retorno? Esto dijo el apóstol para que se entendiese que todo cuanto Dios hace y ha hecho con los hombres fue de gracia y sin obligación que a ninguno tuviese. El origen de las fuentes a nadie debe su corriente de los que van a beber a ellas. De balde y de gracia se dan a todos los que llegan, y de que todos no participen su manantial no es culpa de la fuente, sino de quien no llega a beber, estando ella convidando con abundancia y alegría. Y aun porque no llegan y la buscan, sale ella misma a buscar quien la reciba y corre sin detenerse, que tan gracia y de balde se ofrece a todos. Oh tibieza reprensible de los mortales, oh ingratitud abominable. Si nada nos debe el verdadero Señor y todo nos lo dio y lo da de gracia, y entre todas sus gracias y beneficios la mayor gracia fue haberse hecho hombre y muerto por nosotros, porque en este beneficio se nos dio todo a sí mismo, corriendo el ímpetu de la divinidad hasta topar con nuestra naturaleza y unirse con ella y con nosotros, ¿cómo es posible que estando tan sedientos de honra, de gloria y deleites, no lleguemos a beberlo todo en esta fuente que nos lo ofrece de gracia? Pero ya veo la causa, porque no estamos sedientos de la verdadera gloria, honra y descanso. Anhelamos por la engañosa y aparente y malogramos las fuentes de la gracia, que nos abrió Jesucristo nuestro bien, con sus merecimientos y muerte. Mas a quien tuviere sed de la divinidad y de la gracia, dice el Señor, que le dará de balde de la fuente de la vida. Oh, qué gran dolor y compasión es que, habiéndose descubierto la fuente de la vida, haya tan pocos sedientos por ella y tantos corran a las aguas de la muerte. Pero el que venciere en sí mismo al mundo, al demonio y a su carne propia, éste poseerá estas cosas, y dice que las tendrá porque, dándose las aguas de gracia, pudiera temer si en algún tiempo se las negarán o revocarán, y para asegurarle dice que se las darán en posesión, sin limitarla o coartarla. Punto 261. Antes le afianza con otra nueva y mayor aseguración, diciéndole el Señor: yo seré Dios para él y él para mí será hijo. Y si él es Dios para nosotros y nosotros hijos, claro está que fue hacernos hijos de Dios, y siendo hijos era consiguiente ser herederos de sus bienes, y siendo herederos, aunque toda la herencia sea de gracia, la tenemos segura como los hijos tienen los bienes de su Padre. Y siendo Padre y Dios juntamente, infinito en atributos y perfecciones, ¿quién podrá decir lo que nos ofrece con hacernos hijos suyos? Aquí se encierra el amor paternal, la conservación, la vocación, la vivificación, la justificación, los medios para alcanzarla y para fin de todo, la glorificación y estado de la felicidad, que ni ojos vieron, ni oídos oyeron, ni pudo venir en corazón humano. Todo esto es para los que vencieren y fueren hijos esforzados y verdaderos. Punto 262. Pero a los tímidos, execrables, incrédulos, homicidas y fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, etc., en este formidable padrón se han escrito todas por sus manos propias innumerables hijos de perdición, porque es infinito el número de los necios que a ciegas
han hecho elección de la muerte, cerrando el camino de la vida. No porque esté oculto a los que tienen ojos, mas porque los cierran a la luz y se han dejado y dejan fascinar y oscurecer con los embustes de Satanás, que a diferentes inclinaciones y gustos de los hombres les ofrece el veneno disimulado en diversos potajes de vicios que apetecen. A los tímidos, que son los que ya quieren, ya no quieren, sin haber gustado el maná de la virtud, ni entrado en el camino de la vida eterna, se les representa insípida y terrible, siendo el yugo suave y la carga del Señor muy ligera. Y engañados con este temor se dejan vencer primero de la cobardía que del trabajo. Otros, incrédulos, o no admiten las verdades reveladas ni les dan crédito, como los herejes, paganos e infieles, o si las creen, como los católicos, parece que las oyen de lejos y las creen para otros y no para sí mismos, y así tienen la fe muerta y obran como incrédulos. Punto 263. Los execrados que, siguiendo cualquier vicio sin reparo y sin freno, antes gloriándose de la maldad y despreciando el cometerlas, se hacen contenibles a Dios, execrables y malditos, llegando a estado de rebeldía y casi imposibilitándose para el bien obrar, y alejándose del camino de la vida eterna, como si no fueran criados para ella, se apartan y enajenan de Dios y de sus bendiciones y beneficios, quedando aborrecibles al mismo Señor y a los santos. A los homicidas que sin temor ni reverencia de la divina justicia usurpan a Dios el derecho del Supremo Señor para gobernar el universo y castigar y vengar las injurias, y así merecen ser medidos y juzgados por la misma medida con que ellos han querido medir a los otros y juzgarlos. Los fornicarios que por un breve e inmundo deleite, cumplido y aborrecido, pero nunca saciado el desordenado apetito, posponen la amistad de Dios y desprecian los eternos deleites, que saciándose apetecen más y satisfaciendo jamás acabarán. Los hechiceros que creyeron y confiaron en las falsas promesas del dragón disimulado con apariencia de amigo, quedaron engañados y pervertidos para engañar y pervertir a otros. Los idólatras que siguiendo y buscando la divinidad no la toparon, estando cerca de todos y se la dieron a quien no la podía tener, porque se la daban los mismos que los fabricaban y eran inanimadas sombras de la verdad, pero todas cisternas disipadas para contener la grandeza de ser Dios verdadero. A los mentirosos que se oponen a la suma verdad, que es Dios, y por alejarse al extremo contrario se privan de su rectitud y virtud, fiando más en el fingido engaño que en el mismo autor de la verdad y todo el bien. Punto 264. De todos estos dice el evangelista: oyó que la parte de ellos sería en el estanque de fuego ardiente con azufre, que es la muerte segunda. Nadie podrá redarguir a la divina equidad y justicia, pues habiendo justificado su causa con la grandeza de sus beneficios y misericordias sin número, bajando del cielo a vivir y morir entre los hombres y rescatándolos con su misma vida y sangre, dejando tantas fuentes de gracia que se nos diesen de balde en su Iglesia Santa y sobre todas a la Madre de la misma gracia y fuente de la vida, María Santísima, por cuyo medio la pudiésemos alcanzar, si de todos estos beneficios y tesoros no han querido aprovecharse los mortales y, por seguir con un deleite momentáneo la herencia de la muerte, dejaron la de la vida, no es mucho que cojan lo que sembraron y que su parte y herencia sea el fuego eterno en aquel profundo, formidable, de piedra azufre donde no hay redención ni esperanza de vida, por haber incurrido en la muerte segunda del castigo. Y aunque esta muerte por su eternidad es infinita, pero más fea y abominable fue la muerte primera del pecado, que voluntariamente se tomaron los réprobos con sus manos, porque fue muerte de la gracia, causada por el pecado, que se opone a la bondad y santidad infinita de Dios, ofendiéndole cuando debía ser adorado y reverenciado,
y la muerte de la pena es justo castigo de quien merece ser condenado, y se la aplica el atributo de la rectísima justicia, y en esto es ensalzado y engrandecido por ella, así como en el pecado fue despreciado y ofendido. Él sea por todos los siglos temido y adorado. Amén.